Hola, ¿qué tal amigos de Historias y Decisiones? El día de hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de este proceso electoral y cómo los jóvenes toman un rol muy importante. Y bueno, pues ahora queremos hablarle a los jóvenes y a los papás de los jóvenes. Yo soy Cristóbal Elizondo y estoy aquí para traerte las historias y decisiones más importantes. Comenzamos. Amigos, estamos aquí con Alejandro González, que nos acompaña nuevamente. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Muy bien, Cristóbal. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Como siempre, un gusto compartir contigo este espacio de reflexión. ¿Qué tema nos traes el día de hoy, Alejandro? Mira, yo creo que dentro de los temas que hemos estado un poco reflexionando recientemente y se me ocurrió un poquito por esta visita reciente de Cayetana Álvarez de Toledo. Increíble esta aportación que nos dio a México Cayetana. Sí, creo que habló con mucha claridad, dio mensajes muy contundentes, puso los puntos sobre las is y detectó pues que algo que ya se sabe, ¿no? Que es lo fundamental que representa la participación de los jóvenes en la elección y cómo pueden terminar por decantar el resultado. Y fíjate que históricamente ha habido cambios generacionales. Por allá de los 90, como que la juventud era un poco más participativa y conforme fue pasando el tiempo se volvió más apática y los jóvenes se volvieron mucho más activos en otro tipo de causas sociales, causas que tuvieran, o más bien que no tuvieran una conexión directa con la política. De alguna manera tiene que ver con ese cliché que hemos escuchado toda la vida en nuestras casas de política y religión no se hablan en casa o en la mesa. Entonces, eso de alguna forma ha marcado las nuevas generaciones que sienten que el tratar temas políticos se puede volver complejo, complicado y que la política es tan sucia que es mejor no tocarla. Sí, yo creo que es muy triste, ¿no? Eso que como se ha venido degradando la comprensión de lo que representa la política. Cuando la política al final es la ciencia que estudia el cómo nos ponemos de acuerdo, cómo llegamos a arreglos que nos beneficien a todos, ¿no? Es el arte de los acuerdos. Son definiciones mal entendidas muy Así probablemente, es. que se ha satanizado o se ha visto la política como algo que tiene que ver solamente con candidatos, solamente con elecciones, cuando la política es algo inherente al ser humano. Totalmente, porque al final vivimos en sociedad y al vivir en sociedad tenemos que ver cómo nos organizamos y Definitivo. cómo construimos las condiciones propicias para vivir mejor. Y justo la política es la ciencia que apela a cómo lo logramos de manera efectiva, eficaz, ¿no? Poniendo el bien común al centro, llegando a acuerdos, platicando, comunicándonos y viendo cómo mejoramos las condiciones en las cuales vivimos todos, ¿no? Fíjate que aquí estuvo en programas anteriores José Rodríguez, él es Rodríguez del Río, él es catedrático del TEC de Monterrey. Comentábamos acerca de cómo él trabajaba mucho con sus alumnos referente a la participación ciudadana y cómo les explicaba que la política, ellos podrían hacer política o participar involucrándose un poquito de, oye, ¿sabes qué? Vi este bache en mi calle, ¿cómo puedo hacer para que mejoren las condiciones? Vi el alumbrado público que tiene algún detalle. Entonces, cómo con pequeñas acciones ya estamos formando parte de la política sin necesidad de tener que meternos en la parte que creemos es fea, que es la de los políticos propiamente, las elecciones y todo este Sí, rollo. yo creo que ha venido una como que está prostituido el concepto y Definitivo. desgraciadamente eso es por, digamos, un malentendido que la clase política reciente, vamos a decir, los últimos 40 años, ha tergiversado el concepto de a qué corresponde la política. Y no es la política buscando el beneficio de unos cuantos, ¿no? Que ahí es donde pues creo que se ha degradado. Es más bien cómo logramos el beneficio de todos, ¿no? Definitivo. Cómo alcanzamos el bien común
para todos, con oportunidades para todos. Y en lugar de que esas cuotas y cuates se enfoquen en ver un beneficio y raja personal o de grupo, no, cómo realmente están los servidores públicos trabajando para todos. Y fíjate que ahí es cuando toma más sentido que los chavos se involucren, porque si no se involucran ahorita, no vamos a tener esas nuevas generaciones de políticos que hagan bien las cosas. Entonces, en la medida que los chavos ahorita se empiezan a involucrar tanto en las cosas políticas, lo que hablábamos ahorita de la participación ciudadana, pero también en la política, porque hace falta esas nuevas generaciones, esta nueva sangre con ideologías, con valores y que, como dices tú, darle un nuevo sentido a la política. Entonces, el verdadero sentido que tiene, ¿no? Porque yo creo que ese es el reto. definitivo. ¿Cómo le damos el significado correcto, ¿no? O sea, desde las polis, en la época de los griegos, cuando surge un poco el sistema democrático, ¿no? Y esta la república y el pensamiento filosófico de, oye, ¿cómo vamos a construir el bien común para todos? Crecer la comunidad, fortalecerla, mejorar el entorno. O sea, este trabajo de todos que va orientado a generar bienestar, a generar desarrollo, ¿no? Y bueno, ahí lo que yo también creo que es muy importante, todos tomemos conciencia, Cristóbal, es el valor que representa este segmento de la población. Los jóvenes, ¿sí? Entre 18 y 29 años representan 26.2 millones del padrón electoral. Entonces, estamos hablando que hace un tercio, datos duros del INE, ¿no? O sea, en el INE se tiene la lista nominal, son poco más de 97 millones de mexicanos los que están en condiciones para votar, que tienen tramitada su credencial de elector, ¿no? Están, digamos, avalados por el INE para formar parte de esta lista nominal. Y de esos 97, poco más de 97 millones, 26.2 son jóvenes entre 18 y 29 años. Entonces es casi un tercio, ¿sí? Es casi un tercio de la población. Y viendo más o menos la matemática, ¿no? En términos de, pues, quién pudiera terminar por decantar el resultado, sin duda los jóvenes son un segmento que pueden marcar la diferencia y casi en ellos puede estar la elección de quién va a ser nuestra próxima presidente, ¿no? ¿Sabes qué es lo más triste de esto? Es que justamente por esa apatía que los chavos pueden llegar a tener o esa confusión, pueden estar mal informados, pueden tomar una decisión no correcta, no analizada, y es preocupante porque este segmento que es muy importante para la vida y el futuro de México, para nosotros que somos adultos, pero también para ellos que están empezando su vida laboral, su vida estudiantil, es preocupante que una mala decisión en estas elecciones, particularmente el 2024, pueden representar un cambio histórico para la vida de millones de mexicanos. Totalmente, Cristóbal. Y mira, yo creo que también parte del gran problema es que hoy los políticos, los servidores públicos o los representantes inclusive, pues siento yo que no les conviene del todo generar una dinámica en donde la juventud despierte. Por supuesto que no les conviene. O sea, imagínate, va a ser ahora más presión, mayor exigencia en la rendición de cuentas, más personas dentro de la población que tengan un nivel de conciencia, entendimiento, comprensión de en qué consiste, en qué sí debiera consistir la política. Y entonces, pues imagínate nada más que incómodo para todos ellos, que lo que andan buscando más bien es cómo sacar raja personal o de grupo, hacer negocios y sus cochupos. Pues imagínate que tengan ahora todo un ejército de jóvenes exigiéndoles, fiscalizándolos, supervisándolos. Y es que fíjate, la población adulta, estamos hablando de gente arriba de 40 a 60 y tantos, 70, que es la población activa que más participa en las marchas, en todo este tipo de eventos que se han dado en defensa de la democracia, de las instituciones. Si ya a eso le agregas que somos un gran número de población, ahora le sumas a la fuerza, a la energía de todos estos chavos que están todavía ahí como que no saben todavía qué rollo. Si le sumaras todo esto, bueno, imagínate
la presión que tendrías para esta bola de corruptos y delincuentes que están en el poder. Es que yo creo que ahí es donde está justamente el reto, en que todos por igual, todos los ciudadanos en el país, nos demos cuenta del valor que generaría en el sistema, en la dinámica, el participar activamente. Claro. Porque hoy yo creo que, si bien, como perfectamente lo puntualizas, ese segmento de la población de adultos o adultos mayores, que son los que más participan, yo creo que ha sido porque, como ya tienen más años, más kilómetros recorridos, ya se dan cuenta del valor y lo imprescindible que es sumarse, exigir, retar, participar. Eso por un lado. Pero perdona, más para cerrar sí. un poquito la idea. Sin embargo, los jóvenes, ¿sí? Como todavía no tienen esa experiencia o como que siento que todavía no comprenden con claridad cuál es el valor o cómo realmente la política los impacta de manera directa. Porque dice, oye, pues yo estoy yendo a la escuela y regreso y me divierto con mis amigos, juego videojuegos o veo YouTube o TikTok, ¿no? Instagram, documento lo que hice en el día, hago la tarea. Pues como que todas esas actividades dice, bueno, ¿y a mí la política qué, no? O sea, ¿eso qué va conmigo? ¿De qué va? ¿O cómo me impacta? Exacto. ¿Cómo me beneficia o me perjudica? No tengo la menor idea. Quitas la clase de civismo, que es parte de la maña del sistema, pues les estás extrayendo la oportunidad de comprender y entender de qué se trata. Eso tenés plan con maña del propio sistema. Claro. Pero ahorita, en esta era de la información, Cristóbal, creo que es bien interesante porque tenemos ahí la información a la mano. O sea, si el joven le empieza a dar un poco más de curiosidad y empieza a extraer un poquito más de información y a entender cómo dentro de un sistema democrático la participación ciudadana es fundamental, es el pilar, ¿sí? Es lo que detona todo. Pues creo que podrá ser muy interesante de manera autodidacta que comprendan el valor que tendría de sumarse y de exigir y de cómo eso puede mover la aguja y cambiar el resultado. Claro. Fíjate, complementando esto que dices, justamente yo creo que la población adulta joven y adulta mayor que participamos en este tipo de movimientos, de alguna manera u otra, las generaciones más grandes lo tienen bastante claro, las generaciones más jóvenes a lo mejor no tanto porque lo vieron de niños, pero el cómo se fueron desarrollando y creando las instituciones, todo lo que costó para este país llegar a ese punto, la transición entre un partido que tenía muchos años en el poder al cambiar al Partido Acción Nacional y luego la alternancia a regresar otra vez al PRI y ahora la alternancia a ir con estos delincuentes. Entonces, todo este movimiento, todo esto que se dio, muchos lo tenemos un poquito claro. Los chavos que son menores de 20 y algo de años, 25 años, no tienen estos conceptos porque eran o bebés o niños o no habían nacido. Exacto. Entonces, es preocupante porque no tienen la conciencia de cómo era México antes de el INE, antes de la democracia. Por eso es que no lo valoran en el sentido vivencial o experiencial. Sí, como que lo das por sentado, claro, ¿no? Y dices, bueno, pues es que esto así siempre ha sido. Bueno, siempre para ellos. Y lamentablemente crecieron además escuchando una cantaleta de que el PRI, el PAN estaba mal, y no entendieron nunca por qué, pero sí, de alguna forma, el gobierno actual se dedicó a estar con la misma canción de la corrupción, la misma canción de tirándole al PRI y al PAN. Entonces, también ellos traen como un odio sembrado y no saben ni por qué. Pero también con justa razón, porque, pues, honestamente, lo hicieron muy mal, ¿no? O sea, el PRI y el PAN lo ha hecho muy mal. Claro, no. ¿Sí? A lo que me refiero es el adoctrinamiento hacia estas nuevas generaciones. Cómo de alguna manera se dio ese adoctrinamiento y no saben ni por qué. Puedo entender que tú o yo tengamos con claridad y estemos inconformes con estos partidos porque a lo mejor nos tocó ya con cierta edad vivir ciertos gobiernos en ciertos estados, en ciertas ciudades y tenemos esa experiencia. Los chavos
solamente porque el adoctrinamiento se encargó de inyectarles esta parte. Es lamentable porque no tienen un punto de referencia. Sí, ese es el punto. Y yo creo que ahí también eso es parte fundamental y de todo ser humano, ¿no? Cómo desarrollo mi juicio crítico, Claro. cómo realmente me hago de información, cómo cruzo fuentes, cómo no me voy con lo primero que me digan, ¿sí? Porque creo que en la medida en la que vamos desarrollando esta capacidad, pues es como no nos van a dar a tole con el dedo, es como vamos a poder diseccionar mejor, ¿no? En cuáles son las condiciones reales de la situación, buscar datos. Ahorita la verdad es que tenemos todo a la mano. Es nada más un tema de interés y voluntad. Y literal, a la mano. Y tomar la decisión y órale, documentarme tantito, comprender y ver cómo realmente, como decíamos, puede mover la aguja y cambiar totalmente la dinámica si entendemos entre todos que en la medida en la que participemos, nos involucremos, fiscalicemos, exijamos rendición de cuentas y transparencia, esto se va a ir mejorando porque es como cualquier otro empleado supervisado va a hacer el trabajo correctamente. ¿Por qué estos gobiernos y este sistema político no ha funcionado? Porque ha hecho falta ese factor. Claro. Ese involucramiento del ciudadano generando un contrapeso en donde está realmente supervisando y cerciorándose que su empleado, sus representantes y su servidor público está haciendo el trabajo por el cual se le está pagando. Porque tampoco son, o sea, gratis, ¿no? Nada. O sea, tienen un sueldo. Y sueldazos. Son nuestros empleados. A veces ganan mejor que la iniciativa privada, en algunos casos. Y entonces ahí es donde, pues, para que funcione el sistema tiene que haber ese contrapeso ciudadano, ¿no? Y fíjate, haciendo un paréntesis ahí, hablando de los sueldos, yo no estoy en contra de que el político gane y gane bien. Si hace bien su trabajo, qué bueno que tenga esa remuneración. Aquí el problema es que solamente llegan a estos puestos para tener esos sueldos, pero no le dan una retribución al ciudadano con defender los derechos o los intereses de la población que los eligió. Entonces, Sí, o sea, es importante para los chavos que entiendan esta parte y no solamente criticar por criticar de es que ganan mucho, es que no, está bien que ganen. Nada más que exígeles que estén a la altura del sueldo. Que Entonces, den los resultados en base a lo que les estamos pagando, ¿no? tú como joven, como chavo, involúcrate un poquito en eso y no nada más te quejes por quejar. Pero creo que también aquí a lo mejor tocaríamos un tema un poco más sensible y seguramente quienes nos están viendo no son los chavos, son los papás de los chavos, los abuelos de los chavos, y este mensaje debería ir dirigido para ustedes de que ustedes son parte importante, que en la familia se debe desarrollar ese interés, esa curiosidad, despertarles ese deber ciudadano a todas estas nuevas generaciones, ya sea que tengas niños ahorita chiquitos o tengas adolescentes o tengas jóvenes universitarios. Creo que en casa es donde debe empezar. Y más ahora, Cristóbal, que como hemos ahorita mencionado hace un momento, desde varios años para acá se quitó la materia de civismo. O sea, ahora en las escuelas esta información no se está compartiendo con el nivel de profundidad y claridad con el que se debería. Entonces, eso fortalece la responsabilidad que debe de existir en casa de que sean los padres quienes transmitan esta información y les acerquen este entendimiento a sus hijos para que comprendan el valor que tiene realmente en que si se da esa participación, el sistema va a funcionar mucho mejor, porque vamos realmente a jugar el rol que nos toca, que es el de mandantes y patrones. Claro. Somos los jefes. Tenemos que supervisar a nuestros empleados. Ellos no lo van a hacer solos. Y no van a querer hacerlo. Y si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Y por eso es que se ha venido degradando el sistema a lo largo de las últimas décadas y nuestra democracia no termina de madurar y asentarse porque le está haciendo falta este componente. Por eso estas son las elecciones de los ciudadanos y ahorita si realmente queremos llevar a México al siguiente nivel, porque además están las condiciones, tenemos un bono demográfico muy interesante. Estamos ahorita pues digamos ya en el proceso del nearshoring.
¿Cómo vamos? Estamos al lado, somos los vecinos del mercado más grande del cliente. mundo. Ya tenemos al cliente ahí, casi cautivo. Ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Antes no lo éramos, antes éramos el segundo, a veces hasta el tercero. Y hemos venido, digamos, creciendo también derivado de muchas condiciones y tomas de decisiones que sí se han dado de manera adecuada y hay que reconocerlas también de gobiernos previos, ¿no? En donde han sentado las bases y creado las condiciones para poder, pues, digamos, gozar de un mercado global, de una globalización y de un intercambio de bienes entre diversos países, ¿no? Somos el país, como sabemos, con el mayor número de tratados comerciales, ¿no? Fíjate que ahí me viene a la mente como un detalle curioso que ya podemos vivir el sueño americano sin salir de México. Qué maravilla, ¿no? O sea, tenemos toda la materia prima, ahí están las condiciones. ¿Cuál es el ingrediente que está haciendo falta? Que los patrones, los jefes de este país nos la creamos y trabajemos todos juntos colaborando para que suceda. Y la única forma en la que va a suceder es si esos empleados que contratamos para administrar los bienes públicos, los bienes de todos, porque pues esos bienes tampoco se van a administrar solos. Claro. Necesita haber un grupo de personas que se dediquen a eso. Claro, es que si tienen los bienes debajo del colchón, ahí están muy bien y no van a producir absolutamente nada. Pero los tenemos que poner a producir y para que produzcan se necesita un grupo de personas que se dediquen a administrarlos y a tomar decisiones correctas. Esos son nuestros mandatarios. Y si lo hacen bien, que ganen bien, se lo merecen. Es correcto. Si no, el que sigue. El que sigue. Y ese es el sistema. O sea, tenemos un grupo de personas que tienen que administrar los recursos de todos. Esos son los, digamos, servidores públicos. Bueno, pues a esas personas que son nuestros empleados, les tenemos que exigir. Claro. ¿Sí? Como patrones y jefes que somos. Eso es lo que no ha venido sucediendo y por eso es que no logramos tener los resultados que podríamos estar teniendo si ese equipo de personas hiciera las cosas como se necesita que hagan. En lugar de estar tomando decisiones, digamos, que no tienen sentido económico, que no tienen un sentido de inversión productiva, como lo estamos viendo con el Tren Maya, el AIFA, Dos Bocas, ¿sí? Decisiones en donde se están yendo miles y miles de millones de pesos, ¿sí? Y no nos están generando. Se están yendo y no regresan. No hay un retorno sobre la inversión. Entonces, si no hay un retorno sobre la inversión, ¿cómo vamos a tener más recursos para seguir invirtiendo en otras cosas que se necesitan, como un buen sistema de salud, un buen sistema de educación, un tema, digamos, en donde, oye, yo salgo a la calle y veo mi calle limpia, iluminada, sin baches, con arbolitos, un jardín o un parque público precioso, ¿no? O sea, eso no se va a dar solo, se va a dar solamente si logramos administrar los recursos de manera efectiva. Totalmente. Pero sabes también, aquí me preocupa otra situación, aunado a la falta de ese interés por exigir cuentas, ese interés por participar como ciudadanos. Me preocupa mucho también la manipulación por medio de los programas. Cierto. Porque lo hablábamos el programa pasado, la manipulación hacia las personas de la tercera edad, a los adultos mayores. Ahora también está la manipulación a los chavos, porque con esos programas de Creando Futuro. Jóvenes construyendo el futuro. Exacto. Entonces, los chavos entran en una confusión porque, por un lado, no tienen este beneficio en la mayoría de los casos solamente por llevar unas buenas calificaciones, por esforzarse. No, por no hacer nada. Entonces, esa manipulación de emociones y de los chavos de decir, es que si voto por alguien distinto, voy a perder este beneficio. Y por otro lado, vemos a los chavos que incluso se esfuerzan, estudian y muchas veces los recursos que llegan son mucho más escasos. Entonces también tenemos ahí, pero fíjate, maquiavélicamente. Porque es un círculo vicioso, ¿sabes? O sea, estamos entrampados, ¿no? En una pues espiral descendente que no está llevándonos, ¿no? A la mejora continua. ¿Por qué? Porque obviamente los políticos mañosos
pues lo que les conviene es que la gente no tenga oportunidades. Claro. Porque si la gente no tiene oportunidades, pues siempre van a ser dependientes. Y si son dependientes, entonces van a voltearme a ver a mí. Y lo que yo les dé va a depender para que ellos se encuentren bien. Si por el otro lado, un buen servidor público, un estadista, que son los que necesitamos, son de los que hay muy pocos y deberían ser mayoría, entienden que de lo que se trata es de generarles autosuficiencia. Pero es que eso les juega en contra. Claro. Porque luego entonces si sois gente educada, preparada, ¿no? Una clase media fuerte, me va a exigir más y les da miedo. Pero es que entonces el problema está en que las personas que estamos eligiendo no son servidores públicos. Claro que no. No tienen una genuina vocación de servicio. Esas personas deben de estar ahí porque decir, oye, yo tengo la convicción y voy a dedicar mi tiempo y claro, voy a percibir un sueldo y me voy a dedicar a eso por la pasión que tengo de mejorar el entorno. Porque estoy convencido de que lo que yo tengo que hacer para trascender y sentirme muy bien conmigo es ayudar a que mi comunidad florezca. Que se vea el antes y el después. Que digan, oye, en positivo. Tomé, exacto, el antes y después de mejora. De mejora. No de empeorar. No de que yo llegué y aquí esto se fue al carajo, ¿no? O sea, no, ¿cómo llegué yo y con mi convicción, mi pasión, mis ganas, mi entereza, transformé esto para mejor? Y fíjate que tampoco se necesita ser un experto o no se necesita tener conocimiento en todo. Lo que se necesita es la humildad de reconocer, yo no soy experto en esto, pero me rodeo de los expertos. ¿Pero qué se necesita? Humildad. ¿Y qué tenemos? Soberbia. Mucha soberbia. Por Dios, o sea, nada más observa a muchos de los políticos que están queriendo en teoría pedir tu voto. Lo primero que tenemos que observar es en dónde se encuentra su nivel de ego y de soberbia. ¿Sí? Es gente humilde y por humilde no me refiero a falta de recursos económicos, es humildad de aquí adentro, de yo no me siento más que el otro. Somos iguales, nos vemos a los ojos, no te veo para abajo. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que identificar. Esos valores y principios que tiene la persona. Si esa persona realmente es humilde, entonces va a servir a los demás. Aquí quiero hacer un paréntesis. Entonces, ¿no tiene nada que ver cuántos seguidores tenga en TikTok o qué tan bien baile? Qué interesante reflexión, ¿no crees? Porque no se trata de populismo. Se trata de una vocación genuina de servicio. ¿A qué va a servir? A que las condiciones en las cuales vivimos sean mejores. Otra vez, que tengamos parques, que tengamos un sistema de salud efectivo, que tengamos un sistema de educación de primera, que nos esté desarrollando competencias, aprendiendo nuevas habilidades, herramientas. Y en todos los niveles. Sí, claro. Estamos hablando desde diputados locales, alcaldes, diputados federales, senadores y no se diga el presidente. Entonces, son personas cuyo perfil deben de tener estas características. Gente que realmente esté ahí con toda la intención y ganas de decir cómo voy a servir a mi comunidad, cómo voy a servir a mi patria, a mi país, para que le vaya mejor. Si tú no identificas esas características en los candidatos que están pidiendo tu voto, esa persona no es la correcta. Y a esos son a los que tenemos que ir relegando y haciendo a un lado para que eventualmente logremos desaparecerlos. Porque ¿qué está pasando ahorita? Son oportunistas los que te están pidiendo el voto. Típicamente, y es muy triste, hay muchos de ellos que como no la armaron en otro lado, en iniciativa privada o desarrollaron carreras profesionales exitosas, terminan encontrando un espacio en la política para poderse hacer de dinero y sobrevivir y subsistir, porque es lo único que van a poder hacer para poder tener un ingreso que les permita tener una calidad de vida. Y eso está chueco. Totalmente. Eso no debe de ser así. O sea, ellos, si lo que quieres es tener dinero para sobrevivir y vivir bien, bueno, trabaja. Pero aquí se trata de tener una vocación de servicio a la comunidad, a la patria, al país. Esas son las personas que tenemos que contratar. Esos son a los empleados que tenemos que elegir y seleccionar. Fíjate, te propongo un ejercicio. Ahorita se me ocurre eso que estás comentando. Creo que le va a servir a todas las personas que nos estén viendo de cualquier edad. Pero vamos a un ejercicio
Ya que si usted, señor, señora que nos está viendo, no ha sido responsable de enseñarle a sus chamacos, a sus hijos, cómo elegir, vamos a darles una pequeña lección rapidísimamente a los chavos de en qué se tienen que fijar en los políticos a la hora de decidir. Me gusta. Una de ellas es la humildad. Humildad, porque al final nadie que voltee para abajo a alguien lo va a servir. ¿Sí? Si yo me siento más que el de enfrente, entonces no lo voy a servir. Y fíjate, voy a esperar que me sirvan a mí, porque yo soy el monarca, yo me siento el amo y señor, ¿sí? El virrey o rey, ¿sí? Y esa gente entonces no tiene el perfil correcto para esa función, que otra vez es administrar los recursos de todos para que se utilicen de manera eficiente, para que las condiciones en las cuales vivimos todos mejoren. Así es. Aunque seas el rey de TikTok o de las redes sociales, no quiere decir que vayas a ser el rey de México. No. Entonces ahí ya de entrada hay que poner un filtro de decir, bueno, esta persona pues me cae bien, le voy a dar mi like, no mi voto. Sí, porque me gustan a lo mejor las payasadas que hace y cómo baila en TikTok. Pero pues ahí contratemos lo mejor de comediante, sí, contratemos lo mejor de un entretenimiento, o sea, para un entretenimiento público, pero una cosa es pero like. no para administrar los recursos de todos, no para decidir, oye, en qué inversiones productivas vamos a poner los pesos para que entonces tengamos los retornos que nos permitan seguir reinvirtiendo y que entonces tengamos la infraestructura y las condiciones propicias para que esto mejore. Así es. ¿No? La otra cosa que los chavos deben de fijarse, además de la humildad, como decías ahorita, tenemos una serie de características que podemos encontrar, que esa persona sea humilde. ¿Qué otra más podemos encontrar? Para que los chavos ahora sí que vayan analizando, porque es momento de analizar. Sí, claro, de evaluar. Oye, ¿a quién vamos a contratar? Estamos en un proceso ahorita de reclutamiento y selección. Justamente deben entender los chavos, si nos están viendo, que este proceso es de empoderamiento, de decir, yo valgo como ciudadano y mi voto vale. ¿Cómo lo voy a hacer valer? Bueno, pues no se lo voy a dar a cualquier persona que venga a solicitarlo, se lo voy a dar al mejor que yo elija de estos. Entonces, evaluar es como un juego, A ver, voy a evaluar al mejor. Entonces, voy a ir descartando y teniendo características de esta persona. Entra al juego de la política, está divertido. El ir analizando propuestas, porque no se trata, a ver, creo que muchos de que somos adultos ya tenemos muy claro desde ahorita el por qué y por quién vamos a votar. Claro. ¿Sí? Pero si tú que eres chavo, no te vamos a decir por quién votes. Te vamos a decir, analiza. Exacto. Vota inteligentemente. Un voto razonado. Un voto razonado totalmente. Y que no tiene que estar centrado en la popularidad. Así es. Porque no es quién me cae bien, es quién va a hacer mejor el trabajo. ¿Quién lo va a hacer mejor? Y otra de las cosas que se me ocurre ahorita es no te dejes llevar por los chantajes. Como decía algún político hace algunos años, y no voy a decir quién, pero quien tiene esos años lo vas a ver. Tú agarra todo lo que te den, pero vota por ya sabes quién. Es decir, que si te van a dar una beca, un programa, agárralo, no está mal. Porque además es una forma en la que los recursos de todos, que son los impuestos, se redistribuyan, como platicábamos en el programa pasado, y en esa redistribución vayamos equilibrando la balanza. Y los que no estaban teniendo tantas oportunidades ahora las empiezan a tener gracias a esos apoyos que están saliendo de la bolsa de todos. Pero otra vez, esos son los recursos que se administran, ¿sí? Digamos, de lo que todos y cada uno pagamos de nuestros impuestos, se arma esa bolsa y con esa bolsa empezamos a generar iniciativas que equilibren la balanza. Yo cuestiono, pero no es el tema del programa, si realmente están bien aplicados o no esos programas, pero bueno, ese es tema para otro programa. Pero ¿sabes por qué? ¿De qué depende eso? De la persona que decidas poner en la toma de decisiones. Si esa persona es una persona capaz, si esa persona es una persona con oficio, preparación, entendimiento, que estudió, que tiene realmente, por ejemplo, no sé, ahora hay maestrías en administración pública, son especialistas
y que van a la escuela y les enseñan un montón de modelos y de procesos y de técnicas para ver cómo esos recursos públicos se maximizan, se aprovechan de mejor manera. Y técnicamente hay programas que en la historia se han venido puliendo de varios países que funcionan y ahí se enseñan en ese tipo de, digamos, de maestrías o de diplomados o de, digamos, pues capacitación o entrenamiento al respecto. Entonces hay que entender también, oye, segundo tema después de la humildad, ¿qué perfil tiene? ¿Qué experiencia? ¿Qué estudió? ¿Conoce de administración pública? ¿Ha ya tenido posiciones que lo llevaron a tener manejo de dinero? ¿Cómo lo manejó? ¿Lo manejó bien o se lo robó? Oye, creó empleo, generó mejores condiciones en su comunidad. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con eso que se le entregó? ¿Qué hizo? Si fuera al lado público, oye, si no tiene experiencia en el sector público, pero es en el privado, oye, fue honesto, tuvo posiciones de decisión importantes, conocía lo que hacía, cómo trataba a su gente, mejoró las condiciones de esa empresa en la que trabajó, ¿qué resultados dio? Eso, porque hagan de cuenta, somos headhunters. Claro. En esta época de elecciones somos headhunters y estamos buscando a los mejores empleados, a esas personas que tengan los perfiles idóneos para podernos brindar el mejor resultado, en donde le vamos a conferir la confianza de que administre los recursos que entre todos juntamos, que son los impuestos, para que los utilice de manera efectiva e incline mejor, o sea, la balanza, digamos, se nivele. Claro. Y de eso se trata. Ese es en modo muy sencillo y práctico de verlo. De eso se trata, elegir a los mejores. Recapitulando, entonces tenemos humildad, capacitación, y la otra que quedó inconclusa era a los chavos que no se dejen chantajear por los programas. Tú puedes recibir perfectamente un programa, pero no te dejes chantajear porque al final son beneficios constitucionales, son beneficios que ya están destinados. Son tuyos, ya es tu derecho. Entonces, es tuyo. Votes por quien votes. No tienen por qué chantajearte con este beneficio ni usarlo. Al contrario, si te quieren usar, te quieren chantajear, ahí debes entender que esa persona no está haciendo las cosas bien. Y no te va a querer servir, se quiere servir, se quiere aprovechar y sacar ventaja personal de eso. Fíjate, lo más triste, repartiendo dinero y cosas que ni son de él. Que ni son de ellos para beneficio mío. Que ni produjeron ellos. ¿Sí? Porque además, fíjate, tenemos personajes, ¿no? Como Andrés Manuel, que no ha trabajado en su vida, no paga impuestos, ¿sí? No ha aportado un peso a la nación. Esos recursos de él no los contamos. Ah, pero eso sí, qué bueno es para andar soltando lana a diestra y siniestra, pagando 3 veces más el costo de proyectos como el Tren Maya, como Dos Bocas, ¿no? Pagando 300,000 millones de pesos para eliminar un aeropuerto que iba a ser de primer mundo por sus pistolas. Es que qué fácil es gastarte el dinero que otro más produjo. A mí me da coraje. Y fíjate, algo que es bien triste en ese punto es que todavía la gente inocentemente le dice, ya me depositaron la ayuda de López Obrador. Sí, es que eso es o sea, de verdad. Se atribuye. Es impresionante el engaño. O sea, el señor no ha producido un peso en su vida. El programa se llama 65 y más y es constitucional. Y está, digamos, determinado en la Constitución que quien cumpla con esos requisitos tiene acceso. Acceso totalmente. Y es su derecho. Nadie se lo puede quitar, ¿sí? Y nadie va a determinar si puedes o no puedes. No, tú cumples los requisitos y lo tienes. Pero volviendo al tema de los chavos, de que si tienen un programa de estos, es tuyo y mientras cumplas con los requisitos para tenerlo, ahí está. Entonces, no te dejes chantajear, que la gente esté capacitada, que las personas sean humildes. Y como decías perfectamente, el nivel de mentiras que podemos checar, a ver quién eres. Sí, oye, que has estudiado de eres dónde íntegro, eres. pero eres íntegro también. O hoy dices una cosa y mañana te retractas y dices otra. O mientes. Porque todo eso, pues, perdón, pero a mí no me genera confianza. Claro.
O sea, si una persona miente, si una persona está continuamente diciendo vamos a hacer esto, pero se voltea y realmente hace lo opuesto, caray, entonces esa no es una persona confiable. Y a ninguna persona confiable yo le voy a decir, oye, toma, aquí está este recurso para que me lo administres. Yo eso nada más se lo voy a asignar a personas 100% confiables. Por supuesto. Entonces es lo que tenemos que evaluar, el nivel de confiabilidad de las personas. Y aquellos que mienten y engañan o roban no son confiables. No hay voto para ti. No hay voto para ti, ¿sí? Otro tema yo creo que también es súper, súper importante es cómo vamos alimentando y desarrollando nuestro juicio crítico. O sea, cómo voy haciendo yo el músculo y para ti, joven, para ti, ama de casa, mujer, hombre, de todas las edades, no hay tarea más importante para que, digamos, nuestra vida vaya tomando un mejor camino que tomar decisiones correctas. Y para tomar decisiones correctas yo tengo que calibrar mi juicio. Tengo que alimentar mi modelo de toma de decisiones. Y eso lo voy a hacer integrando información, cruzando varias fuentes, enriqueciendo mi comprensión de todo lo que me rodea, para que entonces pueda tomar una buena decisión. Y no hay decisión más importante hoy, este 2024, que a quién vamos a contratar de empleados, ¿sí? En todos los niveles. Para que nos administren. Para que nos administren nuestros recursos de manera eficiente y eficaz. Y digamos, los orienten a inversiones productivas que generen retornos para que se pueda seguir reinvirtiendo y multiplicando ese dinero para que entonces logremos, digamos, desarrollar toda la infraestructura necesaria que necesitamos para tener una mejor calidad de vida. Pues mira, creo que ese ejercicio fue muy rápido y así sacado al vapor, pero les preparamos un programa especial ya con puntos detallados y tal. Excelente. Porque creo que sería muy bueno para, como bien dices, desarrollar el juicio crítico, porque esto es para todos los mexicanos nos sirve, ¿sí? Yo creo que este programa, el tema central está enfocado a los chavos, pero al final de cuentas es para los chavos de corazón y para los chavos de todas las edades. Pero la verdad, yo sí quisiera ser muy enfático, ¿sí? Es 1/3 de la población, son el futuro, ¿sí? Pero son el presente también, porque lo que hoy decidan va a impactarles el propio futuro de cada uno de esos jóvenes. Y si desde hoy ellos se enfocan y se vuelcan a construir las condiciones y a empezar a armar el rompecabezas desde ahorita, pues para cuando vayan llegando a una edad más productiva y una edad ya, digamos, en donde puedan ellos inclusive el día de mañana retirarse, lo hagan en un país de primer nivel, ¿sabes? Con todas las condiciones en el que todos quisiéramos vivir. Entonces, si queremos un buen país, ellos tienen que empezar a sumar desde ahorita en la construcción, porque otra vez es 1/3. Es alarmante la cantidad. Es sumamente relevante. O sea, decir de 3, 1 son ellos. Pero ¿sí? Estamos hablando 1/3 jóvenes, pero estamos en un rango de edades en de 18 a 29 años. 18 a 29 años. De 18 a 29 años representan 1/3 de la población votante. Pero también traías por ahí otro dato que habíamos platicado fuera de cámaras de los primovotantes. Sí, muy interesante, fíjate, porque son casi 2 millones de jóvenes de 18 años. Que están tiernitos y no saben nada y es el peligro más fuerte que hay. Así es que padre de familia, madre de familia, ojo, porque hay que educar a estos chavos, educarlos en el buen sentido de que tomen buenas decisiones y cuidarlos a que no los manipulen, porque la publicidad a veces es muy agresiva. Y ahí te otro dato bien interesante, porque también aplica. Los de 19 años tampoco han votado. Claro. Porque la última elección fue 2021, ¿sí? Entonces, tenemos jóvenes de 18 y de 19 años que en total suman casi 4 millones, ¿sí? 1.8 de 18 años y 2.1 millones de 19 años. Entonces son 3.9 y hasta de 20 podríamos sumarles. Si el 21 fue la última. Entonces, ahí van a andar cerca de 5 millones de jóvenes. Depende de la ubicación geográfica, porque en algunos estados se votó el año pasado y Cierto. hubo elecciones. Pero en general en el país
O sea, sí muchos chavos de 18, 19, 20 años es por primera vez. ¿Y algún rezagado que no haya ido a votar? Exacto. De 22, 23. Totalmente. Entonces, al final, si tú sumas a todos esos jóvenes, estamos hablando que por lo menos son 4 millones entre 18 y 19, ellos pueden decidir la elección. Representa un porcentaje. Ellos al final con eso se decanta la elección, porque además tú sabes que en una democracia es 50+1, ¿sí? Entonces, con esos millones de votos, ellos deciden quién va a ganar, ¿sí? Pero para que eso suceda, tienen que salir a sufragar, a emitir su voto, salir y cruzar esa boleta por quien consideren mejor, que para mí eso es lo importante, esa es la responsabilidad que tenemos, cómo somos muy, pues digamos, responsables de la decisión tan relevante que tenemos para tener un voto razonado. Me informo, me adentro en el entendimiento de los candidatos, de dónde vienen, qué han hecho, cómo se conducen por la vida, ¿sí? ¿Qué características tienen? ¿Cuál es su experiencia, su perfil laboral? ¿Qué valores profesan? ¿Son congruentes? ¿Son mentirosos? Oye, ¿tú ves los resultados que tiene Claudia? Honestamente, dices, no deberían ni ser candidata. Ya no digas aspirante a la ni candidata. Se le cayó el metro. ¿Qué pasó con todos los deudos, las familias que afectaron? Fueron 26, 27 personas que fallecieron en ese accidente. ¿Cómo los trataron? Mal. ¿Cómo los trataron? ¿Cómo se comportó ante esa desgracia? ¿Cómo reaccionó? Eso es lo que tenemos que observar. Ahí es donde empieza a aflorar. Ahí es donde empieza a aflorar la verdadera naturaleza. Oye, ¿cómo pierde la cabeza cuando la están queriendo llamar y ahí le avienta el manotazo y se enoja? ¿Eso es servir? ¿Eso es servir? Es que a la reina no la molestes. Ese es el problema. Y te voy a decir, ¿qué pasó en Francia? ¿Sabes? La Revolución Francesa surge justamente por el hartazgo de la monarquía. Porque, a ver, aquí vivimos en un sistema democrático, no es monárquico. Aquí son servidores públicos, son empleados, no son reyes. Claro. ¿Sí? Entonces están ahí para brindarle un servicio a la nación. ¿Sí? No son reyes, no son príncipes, ni princesas, ni reinas. ¿Sí? Son servidores públicos. Y aún las monarquías se han caído. Son empleados, que no se les olvide. Jóvenes, exíjanle a sus empleados que trabajen para lo cual se les contrató y para lo cual pagamos todos su sueldo. Eso es lo que tenemos que entender todos. No son monarcas ni nos están haciendo un favor. Ellos están viniendo a pedir chamba, ¿sabes? Están formándose pidiendo chamba. Contrátame a mí. Porque eso es lo que te está diciendo cuando pide tu voto. Claro. Contrátame a mí. Yo quiero trabajar en este puesto público, en este cargo público. Que no se nos olvide y comprendamos bien de qué se trata. Pues Alejandro, con esas palabras nos quedamos y en resumen volvemos a hacer un llamado a todos sus padres de familia que nos están viendo, a todos sus abuelos, que todo esto que hemos estado aquí comentando, desde casa empieza la primer curiosidad, empieza la educación hacia los valores cívicos, los valores como ciudadanos. Entonces vamos a despertar esa curiosidad en los chavos. Sí se habla de política en casa, sí se habla de religión. La única diferencia es que se debe de hablar y enseñarles que debe ser con respeto. Mira, con respeto podemos hablar de lo que queramos. Y poniendo el bien común al centro. Por supuesto. Entonces, sin dañar a nadie. Y es parte del respeto. Si yo entender que la opinión de aquel es su opinión, es su verdad, que mi opinión es mi verdad y que podemos platicar o debatir sin necesidad de enojarnos. Pero encontrando las coincidencias. Claro. Porque siempre las hay y yo creo que ahí es donde a veces carecemos de esa habilidad para detectar las coincidencias y enfocarnos en eso. Y en donde hay diferencias, esas las ponemos a un ladito. O tratar de entenderlas y respetarlas. Pero, señores, hablemos de política en casa porque hoy, 2024, más que nunca, esto es imprescindible. El futuro es hoy, ¿sí? Y de la decisión que tomemos hoy
van a depender los próximos 20, 30 años. Definitivamente. Nos despedimos. Yo soy Cristóbal Elizondo y esto es Historias y Decisiones. Hasta la próxima.